Ya ve cómo hemos estado hablando, le voy a decir durante los últimos días, ¿no? Pero yo diría que semanas, meses y tal vez hasta años, acerca de la cultura vial y cómo, de alguna manera, si hay diferencias en ella, dependiendo de la ciudad en la que se encuentre o la entidad en la que usted se ubique, pues quienes tenemos toda la vida aquí en Tijuana o son de Tijuana, o llegamos desde muy niños, lo que sea, pues recordamos muchas cosas eh, que eran muy características de nuestra ciudad y que se han ido perdiendo. Pero más allá de eso, más allá de que antes nos deteníamos para que pasara por ejemplo, parábamos la ciudad para que pasara el peatón porque para nosotros el peatón era sagrado y que eso se ha perdido. Dando un brinco, hoy encontramos que la cultura vial está, pero del nabo, pero de verdad terrible. ¿Cómo analizar este asunto de la cultura vial en su espectro más amplio, pero como un problema visto desde la perspectiva de la comunicación? Hoy vamos a desglosar eso con el maestro Feliciano Castro Loya. Él es presidente honorario del Colegio de Comunicólogos de Baja California, ya nos acompaña aquí en el estudio del Colcom BC, es catedrático universitario, es asesor, entre otras cosas que le podría contar de su perfil. Es un profesional reconocido en nuestra región. Feliciano, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, David, un gusto verte, saludar a todo el auditorio. Oye, a ver, cuéntame cómo podemos analizar esto de la cultura vial desde la perspectiva de la comunicación. O sea, ahora sí que pues, desde la perspectiva de los comunicólogos. Sí, claro, yo pienso que tenemos mucho que aportar desde la comunicación. Históricamente la comunicación ha tenido que ver con el progreso. A veces no se le reconoce, parece un tema, como todos hablamos, o la mayor parte de las personas podemos hablar, tenemos la dicha de hablar y escribir, pensamos que todos podemos comunicar bien. Pero creo que la comunicación tiene que ver con el cambio social, tiene que ver con perfeccionar la vida en sociedad y entrarle a todos estos problemas, ¿no? No es un asunto que le corresponde a los políticos, nada más, le corresponde a la sociedad y le corresponde a quienes podamos articular esos dos mundos, ¿no? El de la sociedad y el del gobierno. Y ese puente creo que lo podemos construir nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, no solo estoy hablando de campañas de comunicación, ¿verdad? Sino también de un poco más allá, estrategias que impliquen pues entender por qué la gente no cumple, por qué las leyes pueden estar bien o mal hechas, por qué la autoridad puede estar siendo omisa de muchos temas. Entonces creo que ahí hay mucho que podamos aportar. Yo te diría, primeramente, creo que hay que entender la diferencia entre un accidente y un error humano, porque el 90% claro, quizá de los accidentes en realidad son provocados por un error humano y los llamamos accidentes, ¿no? Pero en realidad un accidente pues podría ser otra cosa, ¿no? Una persona que le sufre un paro cardíaco y que estrella su vehículo, ese es un accidente en el que no tuvo nada que ver, realmente no hay voluntad humana. Un rayo, una cuestión natural, obviamente eso es un accidente, pero les llamamos accidentes a cuestiones que pudimos prevenir. Y entonces lo que podemos prevenir en realidad pues no era un accidente, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas que tenemos que reflexionar. Nadie ha muerto por responder una llamada, perdón, por no responder una llamada, pero a veces sí por responder una Claro. llamada, ¿no? Entonces el celular a la hora de manejar, el alcohol que se desconoce y tenemos esta cultura de que pues no tome tanto, no más 2 o 3, puedo manejar, estoy bien, el no aceptar que realmente no estás apto para manejar y no entender que el alcohol sale del cuerpo pero con el tiempo, ¿no? Varias horas, se habla de 7, 8, 9, 10 horas para que salga realmente, se evapore y puedas estar realmente limpio. Entonces creo que hay mucho que aprender y también creo que desde la parte gubernamental, ojalá que la próxima administración le entrara de lleno a ese tema y creo que también a nivel estatal se podría trabajar un instrumento que sería una base de datos, ¿no? Un registro claro, de quiénes chocan. Porque a lo mejor estamos hablando de que son un grupo de personas que están choque y choque en el año y no las tenemos identificadas, ¿no? Entonces podemos ahora sí que decirles, a ver, ven para acá poquito, vamos a ver tus aptitudes. Que en otros países la reincidencia sí se castigue de manera muy severa, ¿no? Claro, claro, entonces creo que ya sabemos cómo se transforman los tijuanenses cuando cruzan la frontera y cómo sí, son tristemente ejemplares de aquel lado y que regresan acá. Entonces, la comunicación es un proceso de producción de sentido y en ese sentido podemos construir un sentido de pertenencia, un sentido de comunidad, que te importen los demás, un sentido de pertenencia, que te importe la ciudad, que la quieras, de qué ciudad quieres ser parte,
de la que tiene estos problemas a una que estuviera más armónica, ¿no? Sentido de pertenencia, sentido de comunidad y sentido de responsabilidad. Creo que esas tres cosas se pueden impulsar y promover desde la comunicación, la construcción de empatía, el pensar por los demás y pues entender que pues la comunicación puede ayudar al cambio, ¿no? Claro, y fíjate que dices algo bien interesante porque si bien a lo mejor algunos tenemos esta percepción de lo que yo te comentaba al principio, cuando lo estudiamos, cuando lo analizamos y utilizamos las herramientas que nos dan las ciencias de la comunicación, la gran diferencia es que puedes comprobar esa hipótesis. Y me refiero a este asunto de cómo decíamos muchos que es que Tijuana era muy bonita y muy padre, había mucho arraigo y estamos bien. ¿Por qué? Por algo tan aparentemente no vinculado como que el peatón era sagrado, que es lo que comentaba hace ratito. Sí. Esto justamente, entonces tú me estás corroborando que es correcto, que es cierto, y platícanos acerca de ello y qué más has encontrado cuando te has puesto a revisar y hacer estos análisis desde esta perspectiva. Sí, hemos hecho en la Universidad Autónoma algunos estudios, encuestas por parte de estudiantes para medir el grado de conocimiento del reglamento de tránsito, por ejemplo, claro. Pero también el reconocimiento de los propios estudiantes en las encuestas de qué tanto se pasa en un semáforo, casi siempre, casi nunca, un poquito midiendo esa escala. Y bueno, la verdad es que sí hay un gran desconocimiento del reglamento de tránsito, lo cual nos lleva al tema de las licencias y todo esto, cómo se están otorgando, pero también el tema de la pirámide de la movilidad, ¿no? En donde el peatón es primero, después los ciclistas. Debería ser primero. Sí. Bueno, en la pirámide sí es primero. Exactamente. En la realidad es otra cosa, pero en la pirámide no tienes toda la razón, perdón por interrumpirte. Estamos al revés en la vida real, pero al principio sería el peatón, que es el que se ejercita, no consume ningún combustible, no contamina y requiere menos espacio público, ¿no? Para transitar. Después los ciclistas, después el transporte público, después el transporte de carga y hasta el final el vehículo particular, llámese auto o motocicleta, que es el que tenemos como protagonista actualmente, ¿no? Es el centro, el vehículo particular. Ya sabemos que hay un problema de transporte, de no satisfacción con el transporte o de poca eficiencia o de crítica pues al transporte en general, lo cual nos lleva a no querer soltar el carro particular. Pero la pirámide está invertida y como dicen algunos ambientalistas, el ingeniero José Carmelo Zavala y algunos amigos aquí de Tijuana lo han dicho, ¿no? Queremos una ciudad para los carros, una ciudad para las personas, una ciudad más caminable, una ciudad llena de puentes y pasos a desnivel y bulevares, porque pues no va a alcanzar, ¿no?, la ciudad para seguir promoviendo el uso particular del vehículo. Entonces sí, el tema del transporte, vemos con preocupación cómo el CID pues quedó por ahí abandonado, cuando ya se había construido una cultura de respeto hacia ese carril, ¿no? Se había avanzado, creo yo, mucha gente respetábamos el no voy a usar este carril, además había multas. Y de repente pues el gobierno dijo vamos a dejarlo en pausa y ya se puede usar el carril y se perdió lo ganado, creo yo, de la educación en ese tema y pues vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Pero sí creo que es un tema que requiere que lo volteemos a ver porque efectivamente hace muchos años los agentes de tránsito estaban muy enfocados a eso y después vino toda esta oleada del crimen organizado de 2006 para acá y creo que el énfasis se fue pues al tema de la inseguridad de hechos delictivos, pero si analizamos estadísticas puede que encontremos que mueren más personas por hechos viales, ¿no? Y a veces no lo vemos con la misma magnitud porque son hechos de más impacto. Pues, y hemos estado hablando mucho, Feliciano, en los últimos días de cómo se han incrementado los choques, volcaduras, con consecuencias mortales, los atropellamientos y ahora se sumaron los accidentes en motocicleta, también mortales. Y fíjate que creo que dices algo tan importante como por eso es tan importante la comunicación y me voy a regresar un poquitito porque yo creo que es un ejemplo, pongámosle así, que se ha convertido en clásico en nuestra ciudad para entender esto. ¿Por qué digo que clásico? Porque cuando se empieza a hablar muchos años después que en otras partes del mundo y que otras ciudades de nuestro propio México de los carriles confinados, la reacción fue, nos van a quitar un carril a los automóviles. Y cuando la autoridad y los expertos salen y dicen, sí, efectivamente, de eso se trata, ese es el punto. Te estás quejando porque te vamos a quitar un carril. Sí, y ahorita te vamos a quitar un carril, pero luego te vamos a quitar otro y te vamos a quitar otro. Ojo, el problema aquí es que al final no se resolvió como se debería un sistema de transporte. Pero ¿a qué voy, Feliciano, para darte la palabra? A que ese asunto de comunicar de una manera clara y eficiente
cómo, por qué, y darle el vuelco a esa percepción, yo creo que hubiera cambiado, estoy seguro, lo puedo apostar, hubiera cambiado mucho de la historia en materia de movilidad en nuestra ciudad solo con el tema de la comunicación. Sí, como dicen los expertos ejecutivos de hoteles y de grandes cadenas, una vez que sueltas al tigre tienes que correr más rápido que él. Entonces, si vas a entrar al tema, tenías que haber liberado todos los transportes, todas las unidades de camiones del CID para que funcione, para que se gestione adecuadamente y la gente confíe que va a pasar a tal hora, que hay suficiente espacio, que no van a llegar tarde al trabajo, y entonces se va generando una confianza, tiene que construirse esa confianza. Sí fue decepcionante ese aspecto de cómo pues no se logra tener éxito con este proyecto, pero sí, definitivamente creo que hay que retomarlo. Creo que el transporte público, los que usamos todavía transporte público algunos días de la semana, por lo menos nos damos cuenta que te ahorras una ida a un parque temático, ¿no? Vas realmente con la adrenalina a tope. Muchos conductores pues nos están llevando. Es sumamente estresante y el road rage que le dicen los norteamericanos justamente está a la orden del día. Sí, y además pues en realidad no nos están consultando ni pidiéndonos permiso para arriesgar nuestra vida, porque hay conductores que realmente, pues ustedes saben cómo manejan en términos de transporte público, me refiero, o sea, ni siquiera es vehículo particular. Entonces, lamentablemente hay un desorden en este tema también. No olvidemos que son concesionarios, que el gobierno les da la concesión para prestar un servicio que finalmente es público. Y también recordemos cómo países como Canadá, amigos míos que han estado por allá un tiempo me dicen que el transporte público se detiene cada ciertas cuadras, no es cada esquina. Y vemos como allá eso está muy entendido, muy respetado. Claro. No importa que te camines 2 cuadras para tu casa, que te tengas que regresar. Y aquí no, aquí a la mitad, aquí donde pueda, ¿no? Ahí donde está el carro, ¿no? Entonces ahí donde está el perro. Y regresamos al tema de las políticas públicas, ¿no, Feliciano? Porque es el asunto de, bueno, sí, pero pues más allá de la discusión de que yo me quiero bajar aquí, pero no debo, pues realmente no tenemos claros los paraderos. No está la estructura dada. Bueno, en el CID sí, pero no se aprovechó, ya platicamos de eso. Oye, no puedo creer que se nos haya ido tan rápido el tiempo, nos queda un minutito y medio. ¿Cómo cerrar la idea, sobre todo en materia de retos, con lo que hoy se vive? Porque creo que el desorden y la falta de cultura vial es uno de los grandes retos que hoy por hoy tenemos sobre la mesa en Tijuana. Incluso me atrevo a decir que dimos pasos para atrás. Sí, yo creo que tiene que haber 3 frentes mínimo, ¿no? O sea, la parte de la reflexión y de la comunicación de las campañas, de retomar este esfuerzo por promover valores. El tema, pues sí, de la parte punitiva, ¿no? Creo que tiene que haber un poco de sanción, un poco más de aplicación de la ley. Tristemente también. Desafortunadamente sí. Y también pues el tema de la educación desde la infancia, ¿no? Creo que hay que empezar a generar toda una idea alrededor del respeto al peatón, toda una idea alrededor de la movilidad sustentable, toda una idea al tema, como lo hicieron en Querétaro en un restaurante, te da descuento si llegas a pie o en bicicleta al cliente. Ganó premio de sustentabilidad a este restaurante y solamente contrata a empleados que vivan lo suficientemente cerca como para llegar caminando o en bicicleta, si no, no los contrata. Uy, entonces ahí tenemos otro tema que desdoblar, porque con el asunto de la gentrificación ya nos volvimos a complicar. Sí, ciertamente. Oye, y ojo, cuando de repente digo, qué triste que tenga que haber castigos, multas y todo eso, no nos confundamos con el asunto de, es que los mexicanos, no, eso es en todo el mundo. Cuando usted dice, es que en tal país, no se pasan un alto, en tal país no tiran una basurita. Sí, porque está muy arraigada la cultura de eso, también gracias a que si usted ve las multas son de un mes de su salario. O sea, son increíblemente altas y por eso no te atreves ni de chiste, más allá de la cultura que te implementan de niño, para que tengas ese respeto a tu comunidad. En fin, muchísimas cosas que se desdoblarían de aquí. Feliciano, ¿algo que agregar antes de despedirnos? La frase esa famosa de Montesquieu, en el espíritu de las leyes: cuando los principios de la sociedad son sanos y fuertes, aún las malas leyes cumplen el efecto de las buenas. Entonces necesitamos principios, no necesitas ser una persona adulta, mayor para tener principios. Se puede ser chico de nada y grande en principios. Perfecto, genial para cerrar. Gracias, Feliciano, un gusto. Gracias, y que regreses muy pronto por acá. Muchas gracias por la invitación, gracias. Gracias, es Feliciano Castro Loya, presidente honorario del Colegio de Comunicólogos de Baja California, catedrático, asesor, entre otros.